tenemos nuestra primera invitada, Dolores Rodríguez Pareja. Dolores es analista de la corredora Morgan García y Mansilla y bueno, y Dolores nos va a contar un poquito del mercado. Pero antes, Dolores, de arrancar, queremos una presentación de nuestra empresa amiga Tristán y Asociados. ¿Cómo estás, Dolores? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días para todos. Andrea, un gusto estar acá. Buenísimo. Dolores, bueno, un minutito antes de haber arrancado ya le tiramos cuáles son las preguntas, que como siempre son picantes para los analistas de mercado, pero bueno, ustedes tienen mucha información y si bien no saben qué va a pasar en el futuro, no tienen una bola de cristal, sí tienen información para compartirnos. Vos sabés que toda la gente, la comunidad de agroeducación quiere saber esa gran pregunta, ¿qué va a pasar con los precios? Yo sé que ustedes los analistas tienen siempre en esas lucecitas verdes y rojas que nos dicen, bueno, hay una tendencia positiva o negativa para los precios. ¿Cómo estás viendo el mercado, Dolores? Bueno, sí, empezamos por el mercado internacional. El USDA de la semana pasada de corto plazo no mostró muchos cambios. Viste, todos los números que dijo estaban dentro de los rangos esperados, o sea, dentro de los precios actuales. Pero lo cierto es que el USDA dijo que va a haber menos existencias de trigo y de maíz a nivel global. Estamos viendo problemas de clima muy severo en el hemisferio norte, en Europa principalmente, una caída interanual en sus producciones de trigo y de maíz. Estados Unidos con una caída también interanual en el maíz de casi 20 millones de toneladas. Todavía eso lo pueden revisar, viste que eh, todavía está en el mercado climático, digamos, todavía se está terminando de consolidar la cosecha y lo que creo es que el USDA está planteando escenarios que no son explosivos, digamos, pero que pueden dejar abierta la puerta a reducciones adicionales de existencias, que en estos años de menores producciones por problema de clima, o sea, es muy fácil cubrirlos cuando hay stocks. El tema es cuando esos stocks se van terminando. En el caso del maíz, lo que estuvimos analizando es que hace un recorte de la demanda muy fuerte y quizás sería una reflexión un poco más filosófica. ¿Es posible que sea tan fuerte la demanda o el recorte de demanda de maíz en un año donde la energía necesita, o sea, necesita el mundo mayor producción de energía y se están estimulando los biocombustibles? O sea, esa es la pregunta que me hago. Quizás en la soja sucede algo parecido, sin embargo en la soja no hay un recorte tan grande de demanda, pero sí creo que el USDA está sobreestimando la oferta en el sentido de que está poniendo producciones récords de Estados Unidos de más de 120 millones de toneladas, producciones récord para Brasil, con el número que no pudieron tener este año, y bueno, Argentina están hablando de un crecimiento de producción. Eh, Tenemos de corto plazo que Ucrania volvió a cargar grano, eso le está dando un tono bajista al mercado, o sea, empezamos, ¿no? De mediano a largo plazo creo que todavía puede haber sorpresas alcistas. De corto plazo, Ucrania volvió a embarcar, eso se toma como bajista, ¿por qué? Porque hay más oferta en el mercado. Después vemos, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, hay problemas de calidades, es muy bajo todavía el flujo que está entrando al mercado, eh, todavía le falta como para ser bajista, y después tenemos los factores económicos que, como una reflexión simple, lo vemos en los fondos. Creo que los fondos anticiparon muy fuerte la salida en los granos y hoy están en una posición, siempre la salida de los fondos se da más cerca del final de cosecha de Estados Unidos, y ahora fue un poquito anticipada, y que con todo esto, la suba de tasas, de todas las noticias económicas, quizás haya sido demasiado. Y después, por otro lado, tenemos Argentina con los anuncios que van y vienen, que no se terminan de hacer.
y que no terminan aparentemente de satisfacer lo que el sector está pidiendo, con mucha lógica, la reapertura de exportaciones y la compensación entre la brecha y bueno, el tema de las retenciones que nos deja con precios en pesos efectivos, que después el productor se da vuelta, y ahí Mónica va a hablar un poco más de toda la otra parte de gestión, pero el productor se da vuelta y tiene que pagar todos los gastos que le subieron en pesos, un montón de plata, y no alcanza. Entonces creo que la última versión que están hablando, ¿te acordás que el dólar soja era un 70-30 entre el dólar divisa y el dólar solidario? Sí. Están hablando de un 50-50, que tampoco No, alcanzaría no, no, no va a convencer al productor no va a seguramente. convencer al productor. Así que tenemos, por un lado, el mercado de la soja esperando esa resolución, pero también te das vuelta y tenés los crushers que vienen con algunos meses de márgenes negativos, el complejo sojero, o sea, si tomamos las de JB al día de ayer, sumado aceite, harina y poroto de soja, respecto del año pasado, están un 30% abajo. Y eso que te dice que no está habiendo tampoco una demanda externa. Sí. Quizás se pone sobre la mesa hay una menor venta de soja, pero bueno, en realidad también hay una menor demanda externa. No, no, Hay la caída de la demanda es algo que se está dando en el mercado, como decías vos al principio, a lo mejor no tan exacerbada como lo plantea Luzda, pero la relativización de China es algo que impacta en todos los mercados, ¿no es cierto? Claro, ahora supuestamente China está volviendo a despertarse, viste que están anunciando ventas todos los días, de a poquito, que están aprovechando estas bajas para volver a comprar. Sin embargo, todavía no los vemos en los números de Argentina como quizás sí lo vieron Brasil y Estados Estados Unidos. Unidos. O sea que El maíz como, es, perdón, perdóname, sí. no, como un repaso, estamos más o menos neutro, no tenemos las expectativas que teníamos a principio de año con precios volando en marzo o abril y bueno, tenemos una caída pronunciada que nos hace temer, digamos, el tema precios. Pero por lo que vos nos contás y sobre todo el tema climático, que es lo que hoy juega no solo en la Argentina, sino en el mundo, hace que, bueno, se equilibren los pesos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que de mediano plazo no me animo a ser bajista, por lo que te decía, creo que están poniendo en la demanda por debajo de lo que puede llegar a ser y el tema climático. Después tenemos que sembrar nosotros, el hemisferio norte tiene que recuperar humedad para poder sembrar los cultivos de invierno que se siembran ahora entre septiembre y octubre antes que empiecen las nevadas, o sea, está ¿cuál va a ser la oferta para el 2023? O sea, eso todavía tiene una incógnita muy grande con países que están lidiando con problemas hasta de transporte por la falta de agua. Absolutamente, sí, con problemas Y, graves de logística, mm, climáticos, de producción, la incógnita de la demanda. Y te hago una pregunta, Dolores, que es lo que estamos diciendo siempre, la gente nos hace preguntas en privado, y la pregunta del productor agropecuario que te lo deben hacer todos los asesorados en la consultora. ¿Qué vender? Seguramente los productores nos están diciendo en este momento, mira, trigo no me queda, maíz me queda poco, lo que tengo es soja y no la quiero vender. Pero suponiendo que tuvieras de los 3 granos, ¿cuál sería tu recomendación para el productor agropecuario? bueno, si tuviese que vender hoy el maíz, por ejemplo, no lo vendería primero, quizás vendería el trigo y la soja, porque con los números del maíz, Argentina tiene todavía un saldo de 15 millones para exportar de acá a fin de ciclo. Ujú. Y la exportación está justa, todavía quedan por declarar 4 millones más, o sea, podemos llegar a ver algún premio adicional en los precios del maíz, creo yo, y además, bueno, lo que siempre dice Salvador, la falta de pastos a nivel Argentina hace que el consumo sea sostenido. El trigo, ojo con Brasil, Brasil quizás se le da, después de tantos años de premoniciones de cosecha récord, que yo decía, por favor que no le pase, ya lo hizo con la carne, lo está haciendo con el arroz, bueno, lo hizo con el maíz de sobra y ahora parece que con el trigo va a llegar a los 9 millones de toneladas, eso no le quita la necesidad de compra, pero sí va a comprar menos y es nuestro put natural a los precios, es Brasil.
Pero Eh, perdóname, estaba escuchando por productores que están en contacto con nosotros que los rindes no van a ser tan buenos como los esperados. Y es más, hay algunos productores que tienen miedo porque se vendieron más de lo que van a cosechar. Puede ser que eso se esté pasando en el mercado Claro, también con eso está trigo. pasando, claro, y acá está un poco detenido el mercado, por eso en este momento de tanta incertidumbre, de tanto de corto por falta de anuncios y y de largo plazo, mediano plazo por el tema climático, creo que lo mejor que puede hacer el productor es cubrirse con opciones, tener cobertura Absolutamente. flexible, comprar seguro de precios y de alguna manera asegurarte estos precios. Justo ayer estábamos mirando una serie de precios de la soja y del maíz y del trigo futuro a esta altura del año, en los últimos 15 años, estamos en los mejores precios. Lo que pasa es que tenemos ese espejo que nos lleva a un valor Argentina efectivo que es muy bajo, pero no dejemos de ver eso, que los precios son buenos, que comprar opciones en el mercado de futuros es una estrategia sana y de alguna manera uno queda cubierto. En el disponible me resulta difícil responderlo, o sea, te digo, no vendería maíz. Quizás hay un montón de herramientas más para hacerse de dinero a través de CGR y otros mecanismos, pero quizás estaría más vendedora de soja de corto plazo, o sea, volvemos una soja de casi $400, 385, 390, 390 y pico, son preciazos lo que pasa, bueno, Claro, el tema es que el dólar es llegado a virtual. Argentina, Cuando decimos claro, $400, no claro, ese es el precio. Entonces el productor es un claro, puñal en el corazón. Tenés toda claro, la razón del claro. mundo. Los precios son Lo únicos, que, pero los no es el precios son dólar que únicos. accedemos. Eso, por eso es que me parece todavía más grave el atraso en las medidas, porque si el mercado internacional tiene un bajón de corto plazo y Nos lo que afecta están el doble. ofreciendo es poco y nada, entonces claro, si la soja afuera, vamos a ponernos todos los sombreros bajistas y que los chinos en realidad vuelvan a cerrarse por COVID, que la producción de Estados Unidos no sea 122, que sea 126, o sea, que Brasil pueda sembrarse todo en la soja te baja $50 afuera y acá decimos chau, gracias, pasó de largo y todavía va a ser más difícil conseguir oferta de dólares, que es en definitiva lo que quiere el gobierno. Así que ojo con eso. Y bueno, por otro lado, al revés, para el productor que está necesitando vender o que quiere vender por alguna cuestión logística o distintas razones, que cada productor es un mundo, quizás si hay algún anuncio específicamente por alguna duración de tiempo corta, también lo analizaría, o sea, no dejaría de analizar, porque en definitiva esta es la realidad que nos toca por ahora bajo esta No, administración. indudablemente el productor en función a lo que tiene y a su necesidad va a tener que ir liquidando, va a tratar de que no, y de eso lo vamos a ver con Mónica. Y como para cerrar, Dolores, como estrategia, porque vos acabás de comentar que los precios de los granos para la campaña 2023 son muy buenos. ¿Hay alguna estrategia que ustedes estén tratando o cerrando con clientes? Y estamos, bueno, para los más conservadores, siempre un poco analizando el riesgo que quiere asumir, estamos ofreciendo, bueno, obviamente las compras de put, algunos que quizás son un poco más optimistas con el maíz afuera, también ofreciendo la estrategia de basis, vender maíz local y comprar maíz en Chicago. ¿Nos Eh, explicás un segundito, muy cortito, qué son los basis? Sí, los basis es que uno se juega a capturar, o sea, nos sirve porque de alguna manera es poner un pie en la cotización de Chicago, y el basis es decir, bueno, yo tomo el diferencial de precios, que lo vamos analizando en términos históricos, y si hoy ese diferencial está más abajo, decimos, bueno, compro ese diferencial, ¿por qué? Porque tiene que subir, o sea, Claro. Chicago quizás suba más que Argentina. ¿Por qué? Porque bajó mucho, porque quizás la producción en septiembre, el USDA termina ajustando un poquito más todavía, porque, insisto, con el tema de los biocombustibles, me resulta muy extraño que bajen tanto los números de los biocombustibles cuando el mundo está necesitando generar distintas energías.
Entonces ahí decís, bueno, captura ese diferencial. Eso lo podés hacer acá en el Rofex, que hay futuros de Chicago, o sea, no hace falta operar con dinero de afuera. También algunos exportadores te lo ofrecen contra delivery de mercado físico, pero uno lo puede hacer en el mercado de futuros y es una estrategia muy interesante. Y bueno, después los puts sintéticos, que es vender comprando un call, como estrategia ya le pones un precio a esa mercadería y si el mercado sube, acompañas la suba y también en términos financieros te representa menos dinero para el que lo hace en el mercado de futuros y no en el mercado físico. Bueno, todas estas herramientas que vos contás, que a muchos de los que nos están escuchando la conocen, los basis, los food sintéticos, etcétera, por muchos productores agropecuarios chiquitos, medianos y grandes no las conocen, la vamos a ver ahora en el programa de comercialización granaria. Y si bien tienen su complejidad, nosotros decimos que es conocer el mercado, saber por qué está pasando en el mercado y qué herramientas puedo tomar. Y una vez que empezás a agilizarte, la verdad que muchas veces te dan beneficios más allá de la productividad, más allá del riesgo Argentina, son temas comerciales que te hacen, que potencialmente te hacen tener una rentabilidad muchas veces muy importante. Así que bueno, Oh. Dolores, muchísimas gracias por todo lo que nos transmitiste en conocimientos y en la proyección de lo que puede pasar en los mercados en los próximos meses. Bueno, gracias a ustedes.